Es un tema al cual estuve algo reticente a retomar porque no es primera vez, mucho menos no es primera vez en más de 20 años que he compartido esta palabra con ustedes. Sin embargo, es siempre pertinente u oportuna. Pensaba, me imagino yo que muchos de ustedes también habrán pensado en algún momento, ¿y cómo se va a poner la cosa? Porque cuando pensábamos que íbamos muy de salida, nos cae la sorpresota de que parece que vamos a volver a entrar en un tiempo de crisis. No terminamos de reponernos muy bien de esta primera vuelta en general, cuando no se ve, honestamente, muy claro el horizonte. No se ven muy positivas las cosas, no solo para nosotros aquí en Estados Unidos, sino para el mundo en general. Sin embargo, la palabra del Señor nos entrega mucho mensaje en el cual y por el cual nosotros estar tranquilos. De eso se trata. Últimamente, hermano, hermana, preocupándonos exacerbadamente, como si pudiéramos hacer algo, ¿realmente podremos hacer algo para cambiar las circunstancias? Para detener la pandemia, para detener las guerras, para detener tanto mal que hay en el mundo, incluida la hambruna. En medio de todo esto nos hemos olvidado cuántos millones enferman, padecen y mueren por una malnutrición en el mundo entero. Hay cosas tan simples y sencillas que nosotros tenemos en abundancia y en una presentación, más bien en todas las presentaciones que podamos imaginarnos. Me estoy refiriendo al agua. ¿Alguien no tiene agua? ¿A alguien le falta aquí el agua para beber? La verdad es que yo creo que muchos están muy bien dotados y han de tener ahí su buena cantidad de agüita. Aun cuando pensamos que ya se nos acabaron, y anoche me pasó una situación similar. Fui por algo distinto a un closet de un cuarto que me dijeron allá al fondo, en la esquina abajito. Llegué finalmente al fondo, en la esquina abajito, y me encontré, sí, con lo que andaba buscando, pero además, ¿qué creen que me encontré? Una caja, o un paquete de estos de 45, creo que es, de agua. Y si no, por último, abrimos el grifo, la llave, el water faucet, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Eso que nosotros tenemos incluso en abundancia cuando cualquier otra cosa pudiera escasear, no la tiene todo el mundo. No la tiene todo el mundo. Y por causa de ello, por la falta de higiene, los que la tienen, muchos la tienen en malas condiciones, precarias, no potable, enferman incluso y mueren. ¿Qué estoy diciendo con todo esto, mis hermanos? Que por negro u oscuro que pudiera verse el panorama, me estoy refiriendo con esto al futuro, la verdad es que usted y yo no tenemos por qué preocuparnos. Muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia bíblica han padecido no una sino muchas crisis de todo tipo, pero confiados y fieles en Dios, en el Señor, han prevalecido. Y no solo esto, sino que han obtenido la victoria. En otras palabras, han sido enormemente bendecidos. Debo advertir que este pasaje sería solamente la conclusión de la historia del día de hoy. Pero lo que yo voy a hacer, voy a mostrarles, y no en el orden exacto, pero sí agrupando determinada información para que nosotros podamos tener una visión más amplia de la historia, no solo de Daniel, pero especialmente de Daniel. Siendo así, ¿qué es lo primero que vamos a ver acerca de él? Vamos a ver los antecedentes. El pueblo de Israel constaba de dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y fue atacado en numerosas oportunidades. En una de estas, el ataque vino desde Babilonia, que era la potencia mundial en ese tiempo, y fueron llevados prisioneros una gran cantidad, no todos. Para empezar, fueron llevados prisioneros los saludables, los presentables, todo aquel que se veía pero muy venido a menos, no fue escogido para ser llevado a Babilonia. Sin embargo,
Daniel, junto a otros jóvenes, fueron parte de esa multitud que fue llevada cautiva a Babilonia, y él y sus amigos o compañeros más íntimos o cercanos fueron parte de un grupo selecto, de lo mejor de lo mejor. En Daniel, el capítulo 1, necesariamente hay que acudir a sus Biblias o simplemente prestar atención aquí. Dice que entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Estos jóvenes estaban formando parte de esta gran cantidad que fue llevada cautiva, o de esta deportación a Babilonia también, como se conoce. Estos jóvenes en particular eran o fueron escogidos como lo mejor de lo mejor. En Daniel, el capítulo 1, los versículos 3 y 4, encontramos que dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Yo estoy seguro que habían otras intenciones, pero parte del propósito de este rey, de este imperio, podemos llamar por lo tanto emperador también, era realizar un experimento social. Si el experimento social obtenía éxito o regular éxito, él podría hacer un uso especial de estos jóvenes, que eran lo mejor de lo mejor. Traigo esta colación, hermanos, porque en medio de todo lo que nos ha tocado vivir y de otras crisis de las cuales hemos estado conscientes y de muchas otras que no, se tejen teorías. Hay mucha especulación, teorías de conspiración, como se les conoce. Hermanos, aunque así fuera, ¿sabe usted qué es lo que nosotros debemos tener? Paz. Así como la tuvo Daniel. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no solo es grande, sino que es el más grande. Nuestro Dios es todopoderoso. Él está en control. Y los que permanecen fieles cuentan con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué o de qué preocuparnos? Fueron escogidos lo mejor de lo mejor para ser reprogramados, le puse yo. En el versículo 4 nos dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y aquí viene eso importante: y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Pensaba yo, si una situación similar ocurriera con nosotros en nuestro tiempo, yo digo, bueno, sí podrían calificar, pero mire aquí, yo no sé cuántos calificaríamos, pero lo cierto es que independientemente de nuestro parecer, nosotros estamos también formando parte de un grupo que está siendo probado. Y nosotros estamos siendo probados en el siguiente sentido: todo el mundo está bajo el flagelo de esta pandemia. Y todo el mundo se desespera y se aloca y sufre, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué nosotros somos un grupo especial? ¿Y qué se espera de nosotros? La Biblia nos dice que nosotros somos ¿qué? ¿Los gritones, los chillones del mundo? No, la luz y la sal del mundo. Eso quiere decir que aún el mundo mismo, sabiéndolo o no, espera de nosotros, como los cristianos, como los hermanos, como quiera que nos llamen, una conducta, un carácter distinto, superior, mejor al de ellos, al cual asirse, del cual tomarse o a quienes acudir. Me da mucho gusto y gracias al Señor, porque en nuestra comunidad se ve, lo reconoce, y todavía no faltan oportunidades en que, estando aquí, como con nuestro hermano Antonio el otro día, estamos haciendo algo, trabajando. Bueno, yo lo acompaño, ¿verdad? Le echo ánimos también. Y que alguien se detiene y nos saluda, pero con mucho afecto. ¿Por qué? Porque reconoce esa diferencia. Entonces, por eso es importante también tener presente eso. Ahora, en este caso en particular, ellos fueron escogidos por sus muchas características para ser reprogramados.
Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Esa era la idea. O sea, iban a ser examinados. Continúa el pasaje, en el versículo 7 dice: a estos el jefe de los eunucos, a quien se le había encomendado esta visión, puso nombres a estos jóvenes. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, a Abed-nego. La historia es larga y estoy tratando de resumirlo, pero porque nosotros podamos ver, entre otras cosas, cómo Dios nos da bastantes detalles de algunos eventos, y cómo nosotros, al analizarlos, que cuyo análisis no acaba aquí, podemos buscar o ver las analogías, incluso lo que es más importante, ver de qué manera específica o particular se aplica en nuestras vidas. Ellos fueron escogidos con ese propósito, y en el versículo 8 comienza a evidenciarse, pero muy claramente, la diferencia que había entre unos y otros. Me refiero entre ellos y los jóvenes del pueblo o la nación en la cual se encontraban. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino del que bebía. ¿En qué nos parecemos nosotros a Daniel o a este grupo en general y en particular de estos 4 jóvenes? En que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No sé qué tan consciente y qué tan a la altura nos comportamos, pero es algo que debemos tener siempre presente y nunca olvidar. Sí, estamos en el mundo. Y eso implica que tenemos que vivir en una casita como los demás, en medio de otros vecinos, que hay que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos en el mundo. Eso significa que aunque hay cosas que tenemos que hacer, aún esas las podemos hacer de manera distinta o diferente, porque la diferencia tiene que notarse, tiene que verse siempre. Aún puede estar en el mismo trabajo de otras personas, pero ¿cómo brilla usted? Con su laboriosidad, con su puntualidad, con su responsabilidad, con su compromiso. Llega temprano, se va tarde, no toma breaks o tiempos de recreo que no le corresponden, y todo el resto del tiempo está trabajando, está produciendo de acuerdo a la confianza y demanda depositada en ellos. Daniel propuso no contaminarse en su corazón, pero con la porción de la comida del rey, ni con el vino del que bebía. Hermanos, nosotros debemos proponernos en nuestro corazón no contaminarnos incluso con aquello que parece lógico y natural en estos tiempos. Voy a explicar. ¿Qué es lo que parece muy lógico y natural? Todo el mundo que nos vamos a asustar. No es que corramos para allá, es que corramos para acá, es que máscaras, es que escóndanse, compras de pánico, por ejemplo, el pánico a salir de la casa, etcétera, etcétera. De alguna forma algunos se sienten comprometidos o simplemente van con la onda, con el mundo. No significa que nosotros vamos a ser temerarios, o sea que vamos a andar haciendo cosas locas. Pero tampoco significa que vamos a temer como teme el mundo. Vamos a ser prudentes, obedientes, respetuosos, precavidos, porque todo eso es bueno. Pero aún con todo eso bueno, nuestra confianza, nuestra seguridad no estará depositado en ellos, sino en ¿quién? En Dios. Últimamente, o principalmente quiere decir eso, en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es todopoderoso. Porque nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Dios es amor. Porque le importamos, porque se preocupa por nosotros, porque nos está enseñando constantemente y nos ha llenado su palabra, la Biblia, de promesas maravillosas. Nada más que nos advierte ante cada una de ellas cuál es nuestra parte. No contaminémonos o no nos contaminemos con el mundo en su comportamiento, en su conducta, en su forma de pensar. La Biblia, la palabra de Dios en Romanos, nos dice claramente: no os conforméis a este siglo, a esta forma de pensar que tiene la gente en la actualidad ante estas circunstancias. Lo lógico es el temor, lo lógico es el pánico.
No tenemos por qué actuar así nosotros. Ya dije cómo podemos hacerlo, pero tiene que notarse la diferencia. Ahora, no se trata ni de irresponsabilidad, ni se trata de negación. No. Si usted cree en Dios, simplemente lo que estaría haciendo es comportándose a la altura de su creencia, de su fe, de su convicción. Y yo creo en la palabra cuando dice que aún los cabellos de mi cabeza están contados, que en cada uno de mis días, hasta el último, está apuntado en un libro. Eso quiere decir que toda mi existencia y la duración de ella depende de quién. No de mí, ni de lo que yo pueda hacer últimamente, sino de la voluntad de Dios. Y nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces era distinto, era una persona especial, hermanos. Nosotros somos distintos, en general, en primer lugar, porque somos hijos de Dios y debemos comportarnos como tal. En aquel tiempo había personas muy especiales y particulares, porque no existía ni el privilegio de la gracia, de la relación y la comunión que nosotros tenemos con Dios, no existía tal en ese tiempo. Pero en el presente no se trata de que Dios escoja a una o a otra persona para algo especial. Todos nosotros ya hemos sido escogidos y se ha pagado un precio alto, la sangre o el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. En nosotros se ha invertido. La inversión es enorme. ¿Y para qué? Para que donde quiera que usted esté, sea la luz y sea la sal de su entorno. Para que la gente que vive en medio de las penumbras, de la sombra, de la oscuridad, del temor, de la desesperación y la desesperanza, pueda saber hacia dónde mirar o hacia quién dirigirse o de quién tomar ejemplo. ¿Y usted por qué siempre está así? Tan tranquilo como sé lo que ocurre en mi entorno, pero mi vida no depende de mi entorno, sino está depositada en las manos del Señor. Depende de Él. ¿Y qué puedo hacer yo o qué puedo ganar con preocuparme exacerbadamente? Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Le gustaría a usted? A veces me encantaría, debo decir. Y quisiera todavía tener algún don especial. Y a veces le digo a mi esposa, ahora tú por mí para que el Señor me lo dé. Y yo le digo, y parece que el Señor me lo está dando. A veces pienso. Y luego me dice, pues siento llorando por eso. Qué importante, aquí está. Y yo hablando bien emocionado como que no estuviera, ¿verdad? Ahí está. Gracias. Gracias. Como nuestro Señor Jesucristo, para con Dios y para con los hombres. En primer lugar para con Dios, pero también para con los hombres. Porque eso es bien importante, hermano. Usted tiene un mensaje, usted sabe cosas y ha tenido una experiencia maravillosa. Ya sea que nos la haya compartido o no, pero está usted aquí, hoy. Eso quiere decir que usted ha tenido esa experiencia y ha vivido y debe compartirla. Bueno, Dios, nuestro Padre Celestial, le dio gracia a Daniel para con su trato. En realidad debo yo decir que casi con todo el mundo. No con todo el mundo, pero con toda la gente que era esencial, que era importante, comenzando con este eunuco. Entonces, ayúdenos al Señor, porque en estos tiempos Él también nos dé la gracia para poder conversar, para poder comunicarnos. Hermanos, hay tanta necesidad. Lo que pasa es que nosotros vivimos, y no lo voy a decir, y lo voy a decir así, pero con todo respeto, en un mundo de fantasía, en un mundo maravilloso. No en un mundo utópico, pero sí ideal. Que los que no tienen a Cristo y los que no están con nosotros, digamos así, bueno, puedo hablar por todos los demás, pudieran incluso llegar a entender cómo es que están, o tan bien o tan felices. Yo les digo, estamos muy felices, a lo mejor no tan bien, pero estamos muy felices, de eso no cabe duda. Lo que pasa es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. La gracia de Dios, el favor de Dios es con nosotros. Y cuando eso sucede así, es que nosotros podemos compartir, podemos irradiar. Entonces, pida la gracia del Señor y que el Señor le dé gracia para su trato con los demás.
porque la gente está sufriendo. Sí, a usted, yo sé que algunos han sufrido grandes pérdidas, como la partida de un amado por causa de esta pandemia. No es mi caso, pero muchos sí, y muchos sin Cristo. Lo que pasa entonces es que no tienen la esperanza, la confianza ni la seguridad de qué es lo que está por venir. Ni siquiera de si volverán a ver o no a su ser amado, nosotros sí la tenemos. Bueno, durante el año recién pasado, el 2020, las muertes por sobredosis de drogas aumentaron en un 30%, si no me acuerdo la cifra. Ahora, no se diga del alcoholismo, nada más estoy hablando de las muertes por sobredosis. O sea que en un año normal muere mucho menos gente, muere igual, por drogas y sobredosis, pero el año 2020, eso demuestra o confirma que lo que se ha estado viviendo no es una gracia, que realmente es algo real y que ha afectado muy, pero muy, muy negativamente a la gente. Y sin embargo, nosotros, ¿cómo estamos aquí? Ahora, no son pocos los que han dicho que incluso el 2020 ha sido el mejor año de su vida en muchos aspectos. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, para los hijos de Dios, eso no tiene que asombrarle. No tiene que asombrarle, porque Dios, como Padre amoroso, Él quisiera darnos todo. Y usted lo único que tiene que hacer es ser también amoroso con Él. Amarle. Amarle significa obedecerle, ser fiel, leal, cumplir. Y el Señor va a derramar y derramar y derramar. Si esto que estoy diciendo es una verdad, y es una verdad, si usted sigue en ese camino, en esa dirección, ¿qué le espera para lo que va quedando de este año? Si el 2020 fue bueno, ¿qué nos espera para lo que va quedando de este 2021? Puras cosas buenas o mejores. Continuamos. Comienza la crisis. Hasta ahí, nada de lo que había ocurrido en la vida de Daniel, sus compañeros y del pueblo de Israel, de Judá, era algo bueno. Sin embargo, comienzan a haber situaciones cada vez más complicadas y conflictivas en la vida de él. Sin embargo, lo que no cambia, cambian sus circunstancias, cambia su entorno. Siempre hostil por muchos, con el favor de algunos pocos, pero con la hostilidad, con la envidia, con los celos de muchos. Pero el punto más importante es que él se mantuvo firme en su relación con Dios, en su comunicación con Dios y por lo tanto en su comunión con Dios. Para aquel que está en comunión con Dios, está bajo la protección de Dios, bajo la gracia de Dios. Dice en el capítulo 6, versículo 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Hubo un cambio en la administración, no de la nación, del imperio. Y esto hizo que hubiese muchos sátrapas o personas que gobernaban, aunque por sobre ellos habían gobernadores. Muchos se alegraron de esto porque dijeron: bueno, si yo logro ser uno de ellos, voy a estar en muy buena posición. No solo va a cambiar, porque mi situación, ellos decían, no era mala, pero va a mejorar sustancialmente. Luego, cuando se enteraron que por sobre estos sátrapas, estas personas a cargo de la administración de ciertas áreas o sectores del imperio, iban a haber gobernadores, entonces lo que primero fue como una cosa de ánimo, de expectativa, de superación, de pasar al siguiente nivel, luego comenzó a haber un problema serio de envidias y de celos y de pelea, incluso de conspiraciones, porque eran no pocos los que querían todavía ir al otro nivel. Bueno, pareció bien a Darío hacer esto, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pareció bien a Darío, muy bien, el versículo 2: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel ya era uno. ¿Se imaginan ustedes? Los 100, 200 que querían aspirar a más dijeron: pues ya no quedan 3 puestos, nomás van quedando 2. Y luego, y uno de ellos
no es ni siquiera de nuestro pueblo, de nuestra raza, es un inmigrante que trajeron aquí a la fuerza. ¿No le suena algo familiar? ¿Habrá inmigrantes en nuestro medio? He dicho inmigrante, no he dicho la condición o el estado actual. Claro que sí. Entonces creo que podemos identificarnos bastante bien con él. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al rey, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Cuando leía esto, cuando he leído esto, y cada vez yo me pregunto, este paréntesis de aquel joven que comenzamos su historia, ya han transcurrido para este tiempo 60 años. Y cuando veo esto, obviamente me pregunto, ¿qué tan bien estoy yo? ¿O cómo me identifico yo en este caso? No, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y nosotros pensamos y no tenemos que escarbar mucho y probablemente vamos a encontrar algo o un poquito de todo. Y por supuesto son cosas en las cuales nosotros tenemos que trabajar, porque si queremos tener el favor de Dios en la medida o en la magnitud que lo tuvo Daniel, tenemos que ser como Daniel. Usted ya sabe la historia, entonces puede proyectarse y saber, bueno, qué tan grande, qué tan maravillosa fue la mano de Dios sobre él o con él. Debo decirles, aunque no veo leones, nosotros ya hemos contado con el favor de Dios en esa magnitud. Todos los que no se han contagiado pueden decir eso. Podemos decir eso. Continúa el relato diciéndonos que se crea esa conspiración. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al rey, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces comienzan a hacer un gran plan. Descubrieron que el gran problema de Daniel era que era un Daniel bueno. Hay muchos Danieles. Este era un Daniel bueno. Hay muchos cristianos. No todos son de la misma estatura o de la misma talla. No todos han desarrollado el carácter de Cristo al mismo grado, al mismo nivel en su vida. Pero este era de tal envergadura su firmeza o excelencia moral que no encontramos nada. Y el plan o la gran conspiración fue, claro, hacer que Darío, que el emperador, que el rey declarara un edicto en donde por 30 días nadie, absolutamente nadie, aún ni él podría cambiar esa ley una vez promulgada, adorara o pidiera un favor a un Dios o a alguna otra persona que no fuera el rey. Pusieron ahí realmente el plan fue perfecto, porque la entereza moral, el carácter de Daniel lo llevaría a no respetar ese edicto. Era un Daniel bueno en este sentido. Él oraba por lo menos 3 veces al día. Abría las ventanas de su habitación, de su apartamento, las que daban hacia Jerusalén, y él oraba por lo menos 3 veces al día. Entonces dijeron, aquí está, el plan era perfecto. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Leía esto y yo pensaba, hermanos, el enemigo ha querido afectar, dañar, no solo a la humanidad que ya le pertenece, sino incluso a la iglesia, a los cristianos, al pueblo de Dios. Y sin embargo, le salió el tiro por la culata. Cierto es, no podemos negar la realidad de que muchos han sido afectados negativamente en diferentes sentidos, incluyendo algunas iglesias que se cerraron para siempre y otras que se cerraron y aún están con la esperanza de volver a abrirse.
Pero así como nosotros, no somos la mayoría, pero somos parte de aquellos que lo asumieron de una manera distinta y dijeron: esto lo vamos a aprovechar, de esto nosotros vamos a ganar. Así como algunos de ellos hicieron gran negocio, nosotros en lo espiritual. ¿Por qué? Porque si el Señor nos ha permitido cruzar o salir de las paredes de este templo o de esta esquina, a lo mejor no muy lejos, pero ya salimos fuera, y poder servir a la comunidad, mostrarle el amor de Dios a través de ese acto de servicio, incluso sacrificial, porque cada uno sabía lo que estaba realizando. Pero más fue la fe en Dios y el amor al prójimo, que nos llevó a ese punto. En este caso, ellos quisieron atraparlo. El mundo quiso encerrarnos, Satanás quiso encerrarnos, y debo decirles que el plan, claro, no le resultó. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo termina la historia de Daniel? Veamos, el capítulo 6, versículo 16, nos dice que para la gente, para sus contemporáneos en Babilonia, todo había acabado. Fue condenado a los leones. Cuando nos dijeron ya no se pueden reunir, yo creo que para muchos fue un real impacto. Como que se acabó la iglesia, se acabó nuestra vida. No creo que los cristianos hayan dicho esto, pero algo similar, como que ya se la acabó. Como que ahorita nos vamos a ir a encerrar a nuestras casas y vamos a esperar a que venga el Señor por nosotros. Y la verdad ya sabemos que faltaba mucho. Cada vez falta menos, pero todavía falta bastante. Sentimos así. Parecía que el enemigo ganaba, que el enemigo vencía. Pero nos mantuvimos firmes y aprovechamos todo. Y todos los que aprovecharon las opciones, cualquiera y todas las presentes, fueron los que han resultado no solo victoriosos, sino también gananciosos. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. ¿Saben por qué? Porque cuando leyeron esta noticia, él no se fue a encerrar. Es lo que querían, que se encerrara y que cerrara las puertas, también las ventanas de su apartamento, para que ya no hablara con Dios. ¿Y saben ustedes lo que él hizo ese día? Ese día, cuando le dieron la noticia, él se fue a su apartamento, estoy hablando en términos modernos, y se puso en su rodilla a orar. Y no cerró las ventanas para que no lo vean, sino con las ventanas abiertas. Y lo vieron. Y lo cacharon. Y eso acabó, digamos, esa historia, o desencadenó en que él le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. A estas alturas, hermanos, la vida de Daniel, buen Daniel, había brillado, había sido luz para el rey Darío, de tal manera que él no era converso, pero era muy respetuoso. Respetaba la fe, respetaba el testimonio, respetaba la moral de Daniel. Podemos decir que es parte de los beneficios o de la ganancia a estas alturas de la crisis mundial, en donde, por los cristianos que se han mantenido fuertes, firmes o en pie. Continúa el relato y nos dice que a la mañana siguiente de haber sido él echado ahí en ese foso de los leones, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? No solo tenía el respeto, Daniel, siendo él como fue, devoto de Dios, en donde no ocultó su fe, sino que la declaró abiertamente, y aún su puerta, él fue un libro abierto, y su casa fueron un libro abierto, con las ventanas abiertas, donde le podían ver a él lo que hacía. Y no solo se ganó el respeto y la admiración de parte del rey, sino que también el aprecio. Yo doy gracias al Señor porque por lo que, no tanto como con lo que hemos hecho, sino bien como hemos sido,
en el transcurso de esta pandemia hemos también obtenido el aprecio. Hay personas que si me ven aquí afuera se paran, se detienen. Ahora, ¿por qué no se paran? ¿Por qué no se detienen en otras partes? Porque con la mascarita no nos conocemos muy bien. Pero si me ven y con mi tenida de a diario, ustedes ya saben cuál es. Hermano sabe lo que es sonríe. Y me ven aquí afuera, pues ya saben que soy yo. Y se bajan y me saludan, y pastor, el aprecio y el cariño. ¿Y algún día van a llegar? Y saben también que hay muchos que conocían a Cristo, que su papá o su mamá eran cristianos, y ellos ya crecieron. Pero ahora se acuerdan y dicen, no, mi mamá, no, mi papá. Entonces, vuelvan, regresen el aprecio. Ahora no solo nos ganamos el respeto, sino que nos hemos estado ganando y vamos a seguir de eso, ganándonos el corazón de la comunidad. Porque en un sentido también ellos son nuestros hermanos. No son nuestros enemigos. En un sentido son nuestros hermanos y en otro también saben que son nuestros amigos. Y nos aprecian y nos apreciamos. Bueno, ese fue el resultado o el fruto. En lo más difícil, pero él lo logró y lo alcanzó incluso con el rey, que le apreciara, que le respetara. Y en ese respeto había una honra ahí implícita hacia el Dios de Daniel. Hermanos, mucha gente con el testimonio, con el servicio, con el amor que hemos manifestado, respeta a nuestro Dios, aprecia a nuestro Dios y aún nos bendicen invocando a nuestro Dios. Otra victoria que hubo. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, le responde, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Y qué es lo más importante y es lo que siempre nos tiene que importar? A veces nos preocupa mucho más lo que pueda decir la gente, lo que pueda decir el mundo, lo que pueda decir el vecino. Tiene que importarnos en un sentido, porque debemos proyectar un mensaje positivo, bueno, limpio, claro. Pero de ahí en más, lo que realmente tiene que importarnos, porque a veces a ustedes le van a decir algo que no va de plano. Ha habido ocasiones en que no he estado ni de acuerdo con el juez, ni he estado de acuerdo con la policía, no he estado de acuerdo con otra gente. Porque me han pedido, entre comillas, me han exigido que yo actúe de una manera distinta a mis principios, a mis valores, a mi cristiandad, a mi carácter cristiano. Me he negado y el Señor ha dado finalmente la victoria. Literalmente han llegado a la casa a disculparse y a decir nos equivocamos. Hermanos, ese tipo de entereza moral, de entereza espiritual es lo que Dios está pidiendo y esperando de nosotros. Todo esto no ha sido otra cosa más que una escuela, como lo fue Babilonia, como lo fue el reino o la corte para David, ha sido para nosotros. Y cada vez estamos más y mejor preparados para lo que sea que nos venga por delante. Esto quiere decir, si hasta este momento usted está vivo, contagiado o no, está vivo, y si hace bien las cuentas y los números, probablemente hasta su balance sea positivo o mejor del que tenía antes, entonces eso quiere decir que usted ya está mejor preparado para lo que sea que esté por venir. Y si una vez usted ya resultó victorioso, si una vez ya nos libró Dios de los leones o del león del COVID-19, ¿a qué león o a qué otro felino le vamos a tener miedo? Ninguno. De eso se trata. Esta experiencia de sobrevivencia, esta experiencia exitosa de superación a lo largo de más de un año de crisis. Prepararnos todavía para todo lo que está por venir. Podrá, si acaso, venir un tiempo de remanso, de paz, de calma, de quietud. Pero usted tiene que estar preparado sabiendo que esto es simplemente para reponernos, para recuperar energías, para, si se quiere, almacenar. ¿Ha escuchado? Los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez. Eso quiere decir que debemos vivir siempre preparados. Y para eso ha sido toda esta experiencia.
Entonces, dice, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Dios, de aquel que hemos estado hablando toda esta mañana, de aquel de quien hablamos siempre que nos congregamos, de aquel a quien nosotros amamos, a quien servimos, a quien adoramos, de aquel que no solo es nuestro Dios, sino que es nuestro Padre, y que nos ama y que es nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro escudo, nuestra victoria. Él libró a Daniel, Él nos libra a nosotros en el presente. ¿Qué se requiere? Fe viva. Eso significa acción, obediencia. A modo de epílogo, continúa el relato diciéndonos lo siguiente: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Justicia. Justicia divina. ¿Cree usted en ella? ¿Usted cree en ella? Usted sabe que hay que esperar. Que a veces parece que demora, pero no. Es que la justicia divina es tan perfecta y es tan fuerte que cuando llega, líbrenos y líbreles el Señor. Con mi esposa nos ha tocado vivir experiencias en donde lo dejamos todo, porque últimamente esa es nuestra reacción, la de nuestro Señor Jesucristo, quien confiaba todo a Dios. Y cuando Dios deja ver su justicia, y uno dice: ay, pobrecitos, ay, pobrecitos. Aún el día de hoy, yo le digo, yo voy por la vida haciendo la voluntad del Señor, haciendo lo que Dios dice que hay que hacer. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo, hay quienes están felices, hay quienes se oponen, etcétera, etcétera. Yo solamente me preocupo, y ese es mi plan, mi objetivo, hacer la voluntad de Dios. De todo lo demás se encarga Él. Habrá que o quienes se atraviesen en el camino o quieran hacer saltadillas, etcétera, etcétera. Lo que conocemos últimamente como las circunstancias adversas de la vida, que pueden ser simplemente circunstancias o pueden involucrar personas y que están en contra, que quieren atentar contra su carácter, contra su conducta, contra su comportamiento cristiano. Pero si usted se mantiene firme, el Señor se encarga en ocasiones de ganar, en ocasiones de empujar, en ocasiones de fortalecerse, pero siempre de fortalecerse, pero siempre finalmente Él hará justicia. Ahora, cuando Él hace justicia, no le voy a decir que vaya a ser exactamente como esto, pero para que vea usted. Dice: y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos. Y cuando yo leo esto, es como crudo, pero yo creo que la única gran intención fue de ser muy claro, hasta si se quiere gráfico en las expresiones, la realidad, la verdad del juicio de Dios. No alcanzaron todos a llegar al fondo del foso cuando los leones ya quebraron todos sus huesos, los devoraron. Yo no sé si tendré mucha imaginación o no comparado con otros, pero tengo algo de imaginación. Y dentro de ese algo de mi imaginación recuerdo a pequeños y grandes, aunque también pequeños, no he conocido muchos grandes carnívoros, devorando su presa. Son muchos los que lo hacen. Y sí causa estupor cuando están devorando su presa. Y cuando ya literalmente han avanzado más allá de la carne, más allá de la piel, más allá de los músculos, y han llegado, los llegan a los huesos. Pueden verse y escucharse como la Escritura. Así fue el poder de aquellos leones que hicieron la justicia de Dios contra todos aquellos y sus familias que atentaron contra Daniel. Usted el día de hoy es un Daniel. Eso quiere decir un hijo, una hija de Dios. Usted tiene toda la oportunidad de permanecer firme en este tiempo ante todas las circunstancias adversas, ante todas las acechanzas del enemigo. El enemigo siempre está acechando y le dice: no vayas,
vas a ir hoy? ¿Compraste carro nuevo? Y lánzate a la playa. Qué curioso, pero es como una constante. ¿Qué le dijo el enemigo a usted hoy? Ya sé que venció. A algunos les costó porque llegaron tarde también, si todos nos dimos cuenta. Pero venció. ¿Cómo atentó contra usted el enemigo? Si usted se encomienda, y esa es la clave, no es primera vez que lo decimos, estamos enseñando, se encomienda, nos encomendamos al Señor. Eso quiere decir que yo voy a hacer su voluntad. Eso quiere decir que yo me voy a encargar de buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Y de todo lo demás se encarga Dios. Hermanos, hermanas, es una verdad, es una realidad. El Señor bendice, el Señor protege, el Señor prospera, el Señor nos ama y nos fortalece en tiempos de debilidad. Todos lo vamos a experimentar: pérdidas, dolores, enfermedades y aún la agonía al final de nuestros días. Pero sabemos que todo aquello es temporal y que estando con Dios, Él se va a encargar de sostenernos. ¿Cómo lo hicieron aquellos que cantando entregaron su vida cuando eran martirizados? Y no solo en Roma, en el Coliseo, sino en todas partes a lo largo de la historia, aún en el presente. ¿Cómo pueden hacerlo? Dios, su Espíritu Santo, llenos de Él. Entonces sabemos que todo es posible con el favor de Dios, con la ayuda de Dios. Continuamos en este epílogo y dice el versículo 26 y 27: de parte mía es puesta esta ordenanza, habla el rey, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El testimonio fuerte, el testimonio poderoso, de eso se trata. Y no le haga caer en tentación al enemigo al hacerle pensar otra cosa distinta a esta. Simplemente mantenernos fieles. Conclusiones, mis hermanos, esto va más allá de lo que se imaginan. Todavía hay regalo de la palabra del Señor. En las conclusiones, y para reflexionar, algunos de los pasajes, algunos he mencionado, otros no, pero todos lo que hacen es fortalecer nuestra fe. Esa fe que humildemente yo tengo, que usted tiene y que todos podemos obtener y mejorar. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Es una realidad que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Escoger el tema, sobre todo cuando ya se ha tratado, les voy a contar un testimonio. Para mí no es una cuestión, no fue algo muy sencillo. Simplemente acudo a Él y lo comparto porque es el mensaje que el Señor quiere para su pueblo el día de hoy, que ha querido. Yo no le compartí a mi esposa en nada esto. Normalmente todas las semanas compartimos, y durante toda la semana lo que va a hacer el mensaje no digo porque me preguntan, y porque a veces yo le hago preguntas a él para saber. No fue así esta semana, en medio de los muchos quehaceres y el plan de Dios. Sin embargo, en esta mañana nos juntamos. Aparecí, bueno, yo ya había aparecido, luego apareció ella, y me dice: tuve pesadillas. Y estaba así como bien, como un poquito conmocionada. Y me empieza a platicar su pesadilla. La resumo de la siguiente manera: unos leones, hasta creo que eran leones, me dice, creo que eran leones porque no traían pelea. O sea, todo así, ¿verdad? Y que atacaban a alguien. Y esa fue la razón porque a las 5 de la mañana estaba despierta y se puso a orar sin saber. Satanás anda como león rugiente y él siempre quiere dañar, aún más que matar. Si él vino para matar, robar, para destruir, pero él quiere, le voy a dar una expresión muy coloquial, pero que todos entenderemos a lo mejor: quiere desgraciar las vidas. Y puede hacerlo de mil maneras.
como usted no se imagina. Y nosotros no podemos estar atentos a todos los frentes, por lo tanto, lo único realmente eficaz o eficiente que podemos hacer es encomendarnos al Señor diariamente en oración. Atacaban estos felinos o felinas a una persona. La historia es larga. Dice ella que iba a ir a defender y decía ella, no dejes a nosotros, a mí, a tu hijo, no vayas. Y la comenzó como película, ¿verdad? Pero vaya viendo la relación. El mensaje cogido por mi parte, el sueño de ella, y luego que los niños, su lección el día de hoy era que ayer en el foso de los leones. Y hubo más, pero esto para traer a ustedes evidencia de la pertinencia o lo pertinente del mensaje del Señor. Si para alguien aparentemente resultó rutinario como algo más, no. Dios tiene un mensaje, por algo nos está entregando esta palabra el día de hoy. Piensen. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Alguien quiere morirse? Yo no. La noticia es que todos vamos a morir si no viene antes nuestro Señor, todos. Pero no debemos temer. Cuando usted llega a vivir esa vida en donde usted ya no teme a la muerte, sabe que un día vendrá, pero que iba comenzando mejor, usted comienza a vivir libremente esta vida presente y comienza a vivir el presente. Ya ni en el pasado ni en el futuro que no le pertenece. Simplemente el día a día, desde la mañana hasta la noche, haciendo todo lo que pueda hacer, lo que deba hacer durante el día, porque puede no tener otro día. Y ya cuando llega la noche, usted, pero bien cansadito, el Señor le regala un sueño profundo, reparador. Y si usted le pide también la protección nocturna contra todo ataque del enemigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es lo que el Señor nos dice. Y Él quiere que tengamos esa confianza. Salmo 27:3 nos dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, díganme usted si estas palabras, si estas promesas del Señor no comienzan a levantarle el ánimo, el espíritu, no comienzan a fortalecerse. Incluso ni tenga temor, usted haga lo que tiene que hacer. Pero cualquiera sea su problema, su necesidad, confíe, fe, confianza absoluta de aquello que nos vendrá aún sin verlo. ¿Que de dónde va a sacar dinero? Mire, nomás un momento de historia. ¿Cuántas veces se ha visto en algún aprieto, en alguna dificultad? De cualquier tipo, incluyendo las económicas, a lo largo de toda su vida. Probablemente varias o muchas veces. ¿Salió adelante? Aquí está hoy. Aquí está hoy. Salió adelante en una, en dos, en todas. No importa cómo, pero si usted le pidió al Señor, el Señor le dio y usted salió adelante en todas y aquí está. ¿Tiene que preocuparse por la de mañana? No. Entréguelo al Señor con fe. Pedid y se os dará. Tenemos que continuar acá. Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Será verdad? Sí es verdad. Sí es verdad. Y se lo puede argumentar científica y estadísticamente. Pero eso es otro tema. Sepa que es verdad. Y la gran conclusión, en el libro de Daniel, dice el rey Darío: todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Oiga, pero qué sermonazo, qué predicación que no era cristiano, pero lo vio con sus propios ojos en la vida de Daniel. Hermanos, ¿qué aprendemos nosotros? Lo mismo
aprendemos, nos dice o nos enseña que Dios, nuestro Padre Celestial, es todopoderoso, eterno e inmutable. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Él puede librarnos de todo y de cualquier mal. Encomendémonos al Señor nuestro Dios. En esta nueva etapa y en todas las que estén por venir, encomendémonos